Hola, mi nombre es Chantal Dusayant. Soy profesora del Departamento de Literatura que pertenece a la Facultad de Artes Liberales de la Universidad de Adolfo Ibáñez. En la cápsula que verán a continuación, les hablaré acerca de esa particular forma de narrar que caracteriza la novela La señora Dalloway de Virginia Woolf. Veremos en qué consiste, cómo se construye y qué es lo que busca la escritora con esta nueva forma de narrar. Una de las primeras preguntas que nos hacemos al leer esta novela es ¿quién narra? Esto porque la tradicional figura del narrador en tercera persona pareciera ya no estar presente, y ahora son los propios personajes quienes nos narran los hechos. El problema es que no se nos avisa quién está hablando. Por lo mismo, la voz va pasando de uno a otro sin previo aviso. Ahora bien, ¿desaparece realmente el narrador? No, la verdad es que no desaparece, pero se oculta detrás de una estrategia que se llama discurso indirecto libre, y que consiste en que un narrador entrega los pensamientos de un personaje como si estuviera dentro de él. Y nos preguntamos qué está en la base de esta simultaneidad que nos quiere transmitir la escritora con estas estrategias narrativas. Sin lugar a dudas, la respuesta es la corriente de la conciencia, concepto que fue acuñado por el psicólogo norteamericano William James en 1890. Según James, los elementos que componen nuestra conciencia no están separados y diferenciados entre sí, sino que forman parte de un flujo o corriente, donde conviven ideas, imágenes, sentimientos, sensaciones, etc., del pasado y del presente. En el ejemplo que les leeré a continuación, es posible observar que Virginia Woolf tenía bastante claro este concepto de corriente de la conciencia. Es un momento en que vemos a Clarissa Dalloway observando los preparativos para su fiesta. Esto aparece en las primeras páginas de la novela. De pronto, sin embargo, la Clarissa Dalloway adulta se transforma en aquella muchacha de 18 años que está ya no en Londres, sino en Burton, en el lugar donde solía ir de vacaciones. Sin embargo, al lector en ningún momento se le da aviso de este cambio. Leo. ¡Qué fiesta! ¡Qué aventura! Siempre tuvo esta impresión cuando con un leve gemido de las bisagras que ahora le pareció oír, abría de par en par el balcón en Burton y salía al aire libre. ¡Qué fresco, qué calmo, más silencioso que este! Desde luego, era el aire a primera hora de la mañana, como el golpe de una ola, como el beso de una ola, fresco y penetrante. Y sin embargo, para una muchacha de 18 años, que eran los que entonces contaba, solemne, con la sensación que la embargaba mientras estaba en pie ante el balcón abierto, de que algo horroroso estaba a punto de ocurrir, mirando las flores, mirando los árboles, con el humo que sinuoso surgía de ellos y las cornejas alzándose y descendiendo, y lo contempló en pie, hasta que Peter Walsh dijo, meditando entre vegetales. Puede resultar confuso, sin duda, el pasaje del presente al pasado, pero hay ciertas claves. La palabra bisagras, literalmente, se refiere al proceso de desmontar las puertas que están haciendo en ese momento para hacer más amplio el espacio donde se realizará la fiesta. Pero en términos metafóricos, bisagra también alude a ese pasaje del presente al pasado, donde ya no estamos en Londres, donde Clarissa Dalloway ya no está en Londres, sino que en Burton ya no es una mujer adulta, sino una muchacha de 18 años que está en el balcón mirando las flores, mirando los árboles. Como verán entonces, Virginia Woolf de manera bastante certera es capaz de llevar al papel ese concepto acuñado por James de corriente de la conciencia.
Ahora bien, ¿por qué Woolf decide cambiar la forma de narrar? La respuesta a esto se puede encontrar en un antiguo ensayo escrito en 1924 por la propia Virginia Woolf, titulado El señor Bennet y la señora Brown. Allí ella explica de qué manera le parece insuficiente la narrativa tradicional para dar cuenta de esta nueva forma de entender al sujeto moderno. Literalmente dice: un narrador externo y una estructura narrativa simétrica nos sirven para dar cuenta de la realidad fragmentada de la conciencia moderna. Como pueden ver entonces, las estrategias que vimos, que no son todas, están conscientemente pensadas por la escritora para dar cuenta entonces de esta nueva subjetividad. ¿En qué consiste el discurso indirecto libre? Este reproduce el pensamiento de un personaje en tercera persona y a la vez se omiten los verbos introductorios, como verán en el ejemplo a continuación, donde el verbo introductorio dijo Clarisa ha sido omitido. Además, permite entrar y salir de diferentes conciencias con cierta ayuda del narrador, como verán en este ejemplo que leeré a continuación. Oh, sí, Sally lo recordaba. Todavía lo tenía, un anillo de rubíes que María Antonieta había regalado a su bisabuelo. En aquellos días jamás tenía un penique, e ir a Burton siempre representaba para ella un gasto tremendo. Pero aquello pertenecía al pasado, y ahora ya había terminado, dijo. Y el señor Parry había muerto, y la señorita Parry aún vivía. En su vida se había llevado una sorpresa mayor, dijo Peter. Como verán, quien comienza este relato es Sally, pero quien lo termina es Peter. Sin embargo, a nosotros los lectores nunca se nos advierte que ha habido un cambio, y es justamente eso lo que hace que a veces no entendamos quién está hablando. ¿Qué persigue la autora con el uso del discurso indirecto libre? Por una parte, borrar las jerarquías autoriales, enfatizar la multiplicidad y la unificación, es decir, poner a todos los personajes en un mismo nivel. Por otra parte, también busca mostrar la subjetividad de los puntos de vista de los personajes. En otras palabras, mostrar que no existe la objetividad. Ahora bien, ¿hay otras estrategias narrativas que nos llamen la atención? Por supuesto. Otra manera de mostrar esa visión panorámica a la que me refería anteriormente es a través de ciertos elementos que justamente varios personajes ven al mismo tiempo, como es, por ejemplo, el auto del primer ministro, que pone en contacto a varios personajes como Clarissa, Miss Pym, etc. Veamos, vamos a ver de qué manera estos personajes se van poniendo en contacto a medida que el auto del primer ministro va pasando. La violenta explosión que hizo dar un salto a la señora Dalloway y obligó a la señorita Pym a ir al escaparate. Edgar Watkins con la tubería de plomo arrollada al brazo. Septimus Warren Smith, que se encontró con el paso obstaculizado, le oyó. Pero la propia Lucrecia no podía evitar el seguir mirando el automóvil y el dibujo en forma de árbol de las cortinillas. El automóvil se había ido, pero había dejado una leve estela que pasaba por las guanterías, las sombrererías, las sastrerías a ambos lados. Como han podido ver, personajes como la señora Dalloway, la señorita Pym, Edgar Watkins, Septimus, Lucrecia, todos, ¿no es cierto?, ven pasar este auto. Y eso es una estrategia que utiliza la escritora para ponerlos en contacto, sin que necesariamente tengan que hablar entre ellos. Otro elemento que cumple la misma función es el aeroplano. Bueno, espero que les haya gustado la cápsula. Como pudimos ver, detrás de esa novela aparentemente desordenada, se esconden una serie de estrategias que han sido conscientemente planificadas por la escritora. En otras palabras, lo que Virginia Woolf nos está tratando de decir es que para hablar del sujeto moderno se necesita una nueva forma de narrar.